8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al economista Juan Rivadeneira, analista, consultor, experto, exdirector en el sector empresarial de Quito. Lo invitamos para hacer una lectura de los grandes desafíos que tiene el presidente Noboa, que ha mantenido importantes reuniones. Precisamente esta semana él se abrió a escuchar, a anunciar al sector empresarial quiteño, Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, Cámara de Comercio de Quito, antes lo hizo con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Es bueno conocer una lectura de esto. ¿Por dónde estará pensando el gobierno en fortalecer tan fundamental al sector comercial y productivo? Pero también gran parte del aporte viene del sector privado, del sector empresarial, para coordinar acciones y que este país reciba más inversión, haya seguridad jurídica, haya seguridad en el campo social también. ¿Cómo ha visto estas reuniones y sus resultados? Juan, buen día. Miguel, muchísimas gracias por su invitación. Un saludo a toda su importante audiencia. Me parece que lo primero que tenemos que dar cuenta es del hecho. Me parece que en el Ecuador todos seguimos todavía a la expectativa de lo que va a ocurrir el 24 de mayo, cuando exista esta suerte de inicio de una nueva etapa de gobierno. No vamos a decir que hay un nuevo gobierno, porque no es así, pero es una nueva etapa del gobierno del presidente Noboa. Y me parece que parte de las preguntas que tenemos varios es si este va a ser un gobierno de acuerdo o es un gobierno de confrontación. Y me parece que las señales que se han dado, al menos con el sector productivo, es un gobierno de acuerdo y de apertura. Me parece que eso es muy positivo. Habíamos visto algunas señales quizá no tan visibles en la primera etapa del presidente Noboa, que está concluyendo estos días con el mandato en transición para terminar el periodo del presidente Lasso, en el cual, al menos en campaña, vimos 2 o 3 imágenes en la cual él se acercó al sector productivo, y podemos pensar de alguna forma, para ser un poco egoístas, pensemos que habrá sido un acto de campaña. Lo cierto es que estos hechos que acaban de ocurrir esta semana, fuera de campaña, ya en un ambiente casi, por decirlo, de gobierno, son muy importantes porque revelan un interés de parte del presidente Noboa, porque no es que fue pues un delegado, él estuvo presente en estas reuniones, y eso me parece que es importante en una reunión pues que fue ampliamente difundida en redes sociales, y el gobierno también lo comentó. Por ejemplo, con la Cámara de Industrias y Producción, por ejemplo, con el nuevo presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, quien inicia una función un día lunes y el día martes ya se reúne con el presidente. Y Juan Carlos Navarro. Y eso me parece a mí importante, porque la señal que da tanto el gobierno como el sector privado es de interés de conversar, interés de dialogar, interés de construir una agenda, que ahí va a estar la clave, porque finalmente, y lo comentábamos en una oportunidad anterior, Miguel, la importancia del seguimiento, la importancia de que estos encuentros luego se conviertan en una agenda, luego se conviertan en una estrategia y finalmente deriven en una acción, que eso es lo que pues los ciudadanos están esperando, los sectores productivos y el gobierno desean impulsar. Entonces me parece muy importante los espacios que se han generado, porque recordemos que en la política en especial y en el manejo de gobierno es importante entender si hay o no espacios para poder dialogar. Por ejemplo, se habla mucho de que en el gobierno del presidente Correa no había oposición. Eso no es cierto. Había oposición, pero no habían espacios de oposición. Hoy me parece que el presidente Noboa lo que está haciendo es abriendo espacios de diálogo, en el caso del sector productivo, y me parece que también hay pues una doble responsabilidad ahí, porque el gobierno queda con tarea y el sector privado queda con tarea. En estos micrófonos hace pocos minutos estuvo la jefa de bancada ratificada de ADN, Valentina Centeno, y habló la necesidad de estos acuerdos y el envío de leyes urgentes a la Asamblea Nacional, que pues por supuesto esa categoría de ley las tiene las económicas urgentes. Entonces veremos asuntos en materia económica que van a ir rápidamente, me parece a mí, a la Asamblea Nacional, y creo que ahí va a haber ya un epicentro
centro de debate, un epicentro de debate en la cual se va a desarrollar. Usted le preguntaba esta mañana cómo hacer que caminen esas agendas, por ejemplo, las reformas constitucionales. Ella decía por el trabajo de las comisiones, por las comparecencias, por las discusiones, por los debates, y eso creo que lo que tenemos que apuntar todos quienes estamos en algún punto de la opinión pública es a procurar que se multipliquen para que ese amplio debate nacional pueda aterrizar en decisiones y en acciones, Miguel. Antes de continuar con los temas desde la visión empresarial, esta reunión importante del presidente Daniel Noboa, como ha tocado el tema político y el escenario de la Asamblea también, hay una inquietud, y se lo planteé también a la asambleísta Valentina Centeno, el tema de la reforma parcial o la enmienda a la Constitución, cuando habla de mayorías móviles. ¿Cómo lograr que haya una solidez para las reformas? Porque va a ser difícil. Ya vimos en la elección del CAL, cuando hubo que repetir elecciones, porque para el presidente de la Asamblea hubo 80 votos de manera nítida, pero luego bajaron, no hubo inicialmente la primera vicepresidenta, etcétera. Es decir, ¿cuál debiera ser el compromiso? Porque se habla mucho de la gobernabilidad y eso es fundamental. Cerrar esa página nefasta del obstruccionismo, del chantaje y de buscar solo impunidad. ¿Cómo abrir la gobernabilidad plena con una mayoría sólida sobre la base de estos proyectos que requiere el Ecuador? Vamos a ver un capítulo más de esta mayoría de instalación, que esa es la que ocurrió el día 14 de mayo, en la cual vimos pues hubo un par de suspensiones de la sesión, recordemos, para poder terminar de conseguir las votaciones necesarias, que tuvimos al final del día una noticia que no se veía en algún tiempo, y es que el CAL quedó conformado el mismo primer día. Recordemos incluso en legislaturas pasadas, Miguel, que habían vicepresidencias que quedaban días y semanas todavía no por confirmarse, y eso generaba pues una suerte de inquietud y de incertidumbre. Ahora, de esa mayoría de instalación, hoy se debe pasar una mayoría de gestión, y ahí es cuando tenemos que encontrarle la vuelta de cómo darle viabilidad a una mayoría de gestión. La asambleísta Centeno habló de acuerdos móviles, es decir, tendrán que construir mayorías según las necesidades. Recordemos además que el Ecuador hoy legislativo está viviendo un periodo muy particular. En estos micrófonos, Miguel, usted debatió mucho con muchos expertos electorales que hablaban de la necesidad de una reforma electoral para elegir asambleístas en segunda vuelta, que eso era importante para que no haya tanta dispersión. Bueno, hoy, sin una reforma legal de esa naturaleza, ya se ha dado el resultado. Entonces tenemos dos bloques muy grandes, ¿sí? Una porción muy pequeña de asambleístas que son los que definen la mayoría al final del día, y esa es la realidad con la que van a tener que convivir al menos al inicio. Ahí es cuando tenemos que ver si esa mayoría de gestión logra imponerse. Hoy hay una decisión que es muy importante, es tan importante, creo yo, como la elección del presidente Olsen del día 14. ¿Por qué? Porque se eligen las comisiones especializadas y permanentes de la Asamblea. Son 15 comisiones legislativas. Si tenemos 151 legisladores en esta legislatura nueva, porque recordemos que aumentaron 14 más del anterior, tenemos 151 legisladores que tienen que alojarse en distintas comisiones, a excepción del presidente de la Asamblea, que no tiene comisión. Eso nos resta que cada comisión va a estar compuesta por 10 asambleístas, y veremos cómo se van imponiendo esas mayorías o cómo se produce esta negociación móvil, citando pues al partido de gobierno, para que logren, por supuesto, mayoría en las comisiones de más alto interés. Veremos esa imagen el día de hoy. Y usted preguntaba, Miguel, ¿cómo hacer que exista esta suerte de consolidación de una mayoría permanente sobre la base de una agenda legislativa? Si los proyectos unen a un país o permiten a un gobierno precisamente generar una sinergia, en la Asamblea Nacional es la agenda legislativa la que produce esta suerte de
probabilidad de cohesión, probabilidad de estabilidad y una mayoría, porque ahí le va a dar certidumbre al manejo de la Asamblea. Me parece que ha sido un acierto el día de ayer, durante la entrega de credenciales al presidente Noboa, la declaración del ministro de Gobierno diciendo que pues la idea de Asamblea Constituyente queda de alguna u otra forma en el congelador por ahora. Segundo plano pasa. Así es, en una suerte de congelador, aunque no dijo que podría ser una última opción del caso, pero porque me parece que dan cuenta de que pueden construir una mayoría que les permita avanzar. No sé si llegar a los 2/3 de la Asamblea, que esos son 101 votos, pero al menos los 77 con esta suerte de negociación constante los pueden conseguir. Y me parece que el gobierno toma una buena decisión, ya que estamos hablando de economía y de producción. Porque una Asamblea Constituyente lo que puede enviar es un mensaje de incertidumbre, puede generar una suerte de zozobra en los inversionistas locales y en los extranjeros. Y ojo, no solo en los grandes, también en los pequeños y en los medianos. Esa incertidumbre que puede haber llevado una Asamblea Constituyente creo que no era lo que necesitaba el país. El tránsito de la incertidumbre que vivimos en las elecciones hoy tiene que ir a la certidumbre de la gestión. Esa mayoría de instalación tiene que consolidarse en una mayoría de gestión. ¿Y por qué repito tantas veces la palabra gestión, Miguel? Porque es lo que la gente está esperando. Ahora, para construir esta agenda legislativa, no va a ser tan simple, habiendo temas fundamentales como la reforma laboral, el tema de la seguridad social, seguridad ciudadana. A veces se anteponen, y por ello es la hora de poner primero el país, las demandas sociales, agendas con sesgo político ideológico. Por ejemplo, un tema tan debatido últimamente, la minería, en donde hay sectores que dicen no a lo que ellos denominan no a la agenda extractivista, cuando el país necesita, si tiene recursos, por cierto, con una minería formal, debidamente controlada, con las rigurosas licencias ambientales, tiene que haber eso desde el Estado. Pero hay agendas que pudieran poner trabas en ese sentido. Ahí está la clave, Miguel. Primero, lo que usted ha dicho de ponerse pues esta suerte de el país por delante. Segundo, la necesidad de la conducción política de los temas, porque esto no va a ocurrir solamente por el azar y por el transcurso del paso del tiempo. Es necesario que haya una conducción política de los temas para que pueda llevarse precisamente la narrativa de la necesidad de estos profundos cambios. Usted ha tocado el tema de minería y creo que es un tema que nos ha elevado mucho la preocupación en estos días luego de ese atroz hecho que ocurrió con el asesinato, esta emboscada a 11 ecuatorianos que conforman el ejército. Y eso lo que nos invita es a dar cuenta que casi que tenemos que ponernos en una suerte de análisis binario. ¿Quieres minería formal o quieres minería ilegal en la cual el narcotráfico esté dominando esa minería? Porque hay que ponerle, me parece, en esos términos a la discusión. Es lamentable y es muy fuerte lo que se está diciendo, pero no me parece menor, porque quienes se oponen a la minería formal en el Ecuador tengan por seguro que si esa minería formal no va a hacerse cargo de los yacimientos que tiene el país, se va a hacer cargo la minería ilegal. El narcotráfico se va a hacer cargo. Lo han demostrado. Y se van a... Recuerde, Miguel, hoy estamos en una etapa, es que hay que entender el tema de manera integral. El Ecuador hace muchos años se llamaba la Isla de Paz, porque no sabíamos qué pasaba en el Ecuador si en Colombia tenían un gran problema con la FARC y en Perú con Sendero Luminoso. ¿Y qué pasaba en Ecuador? Luego Ecuador pasó a ser un país de tránsito de la droga y hoy estamos viviendo la etapa más dura que se refleja en el aumento de la violencia, que es el control del territorio. Y si juntamos con el tema de la minería, por supuesto, es tomarse los territorios para la explotación, por supuesto, de estos minerales y financiar el narcotráfico. ¿Dónde aparecen esas centenas de retroexcavadoras que están botadas ahí en una montaña en cualquier lugar del Ecuador? Precisamente porque viene dinero del narcotráfico. Entonces aquí el Ecuador tiene que tomar una decisión depredando al país.
Y tiene que tomar una decisión muy rápida. Aparte que es una decisión económicamente importante. El año pasado ya fueron casi 3,000 millones de dólares de exportaciones en temas mineros, en productos mineros. Y creo que el Ecuador tiene una perspectiva minera muy importante. La líder del sector de la Cámara de Minería hablaba hace unos días en prensa que hay cerca de 10,000 millones de dólares en proyectos mineros formales que están un poco a la cola y que están en periodos de avance. Hay que apoyar esos temas porque es la única forma de encontrar una solución al problema económico del Ecuador. ¿Y eso qué significa, Miguel? Darle conducción política a las decisiones del Ecuador. Yo sé que esto a muchas personas le crea resistencia a la política, está muy mal vista en este momento, pero alguien tiene que hacerse cargo de conducir la política en el país, conducir a la opinión pública, tomar decisiones responsables, y eso va a trascender en leyes, eso va a trascender en reglamentos, eso va a trascender en decisiones de política pública, para que, por supuesto, podamos combatir lo que hoy estamos viendo lamentablemente en asesinatos de miembros de la fuerza pública, producto de una actividad que es absolutamente ilegal y que está ligada, por supuesto, al narcotráfico. Siendo importante las tareas de la Asamblea Nacional, volviendo a la expectativa del sector productivo, sector privado, las cámaras, el Comité Empresarial Ecuatoriano, luego de estas reuniones con el presidente Daniel Noboa, ¿qué sabor deja, qué expectativa y confianza se puede articular? Porque también la demanda desde el gobierno es que el sector privado tiene que aportar para precisamente que aquí se genere un ambiente de confianza y pueda venir mayor inversión. Por decirlo de una forma popular, Miguel, hay que pasar del noviazgo al matrimonio. Y me parece a mí que esta señal que ha habido es muy positiva de acercamiento, muy positiva de entender que los dos sectores son importantes para la economía y que tienen que trabajar juntos. Me parece que ha quedado tarea para los dos lados y que creo que buena parte de esta suerte de liderazgo del tema sin duda la tiene el gobierno nacional, porque puede enviar estas señales positivas al Ecuador de qué decisiones económicas se pueden tomar. Por ejemplo, qué va a hacer en materia de tributos, qué va a hacer en temas en materia de arbitraje internacional, que hay que hacer amplias correcciones en la Constitución para permitir que las inversiones puedan llegar. Ahí hay alguna agenda y me parece importante que estas reuniones con el sector productivo se produzcan sobre la base de proponer ideas, de proponer acciones, y el gobierno pues hacer cargo de sus ministros para poder avanzar. Yo creo que tan buena como la señal de la gira internacional en que se abren puertas, me parece que ha sido estos encuentros en los cuales se abren expectativas. Hay un sector privado que está hoy bastante más tranquilo que lo que iba a ocurrir o que se pensaba que podía ocurrir el 13 de abril. Hoy hay un sector privado sin duda también a la expectativa, con ganas de participar y de apoyar al Ecuador. Hay la amplísima mayoría de gremios y de empresarios ecuatorianos, pues sin lugar a dudas quieren desarrollar sus actividades en el país, quieren tener un ambiente mejor, una seguridad en sus inversiones y por supuesto crear empleo, pero para eso se necesitan también decisiones de política pública. Tenemos una colcha de retazos laboral del año 38 que hay que tomar en cuenta y hay que poner una gran discusión en el país en términos de si se quiere generar empleo y a quién se quiere defender, si a quienes tienen empleo o a quienes les falta tener una oportunidad en la vida. Y creo que sobre eso, estos 6 primeros meses, Miguel, van a ser fundamentales para el Ecuador. Me parece que el sentido de urgencia enfocado en las necesidades actuales de los ciudadanos es lo que puede marcar la diferencia en estos primeros 6 meses. Si intentamos hacer una suerte de analogía con lo que ocurrieron en los primeros meses del gobierno del presidente Noboa, de esta transición, los primeros meses fueron muy movidos en términos legislativos, acordémonos, 5 proyectos de ley urgentes en 4 meses. Me parece que estos 6 meses van a ser muy movidos en temas regulatorios, porque el presidente Noboa también tendrá que aprovechar el capital político que tuvo en la elección y usarlo, porque el capital político no es muy distinto a otro tipo de capital, como por ejemplo el productivo, que se usa para invertir. En este caso tendrá que invertir en decisiones políticas, tema de seguridad social, que es una bomba de tiempo con una mecha muy corta. Usted, Miguel, lo ha analizado en su columna en los periódicos por muchos años y en esta radio. Hay una decisión que tomar muy importante, y si esas son las que deben tomarse al inicio, porque después el Ecuador crea conflicto. Vivimos en un país que tenemos permanentemente
frente al conflicto atravesado, vienen elecciones seccionales, también tendremos un tema electoral de por medio, así que esperemos que estos próximos 6 meses, sector público y sector privado, puedan tomar decisiones que creen un gran ambiente y que estas primeras conversaciones, Miguel, lo que me parece que han creado es un cauce de conversación entre los dos sectores que con una agenda de por medio, así como es el proyecto del presidente, que esperemos verlo muy desarrollado el 24 de mayo, así como la agenda parlamentaria en la Asamblea Nacional, Ecuador necesita esta certidumbre para poder avanzar. Por un lado, las reformas necesarias y urgentes que quiere el país, precisamente uno de los temas que usted ha abordado, la generación de fuentes de empleo, y no solo lo que siempre se aboga aquí por mantener el empleo pleno, sino qué hacer con más de 5 millones de ecuatorianos que están en la informalidad. Ahora, si el sector productivo es el que genera mayoritariamente empleo, el gobierno está en la obligación de la regulación, de la facilitación de las herramientas legales, y ahí está el escenario de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la expectativa que tiene el sector productivo, el sector empresarial? Que la agenda parlamentaria de arranque sea de temas económicos vinculados al tema laboral y al tema productivo. Hacer más fácil esta suerte de tramitología, como se ha llamado, que también pasa por decisiones del Ejecutivo, que demoran decisiones y que hacen muy complejo avanzar, ¿sí? Esta ventanilla única de trámites para los inversionistas siempre es muy necesaria, y hay países que han tenido grandes éxitos, porque si no, termina siendo un viacrucis para un empresario que quiere colocar una empresa, que quiere generar empleo. Si se crea una ventanilla única de inversiones eficiente, que permita hacer los trámites más rápido, eso va a promover, me parece a mí, una espiral de decisiones positivas, porque aparte el Ecuador tiene no solamente las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, tiene una cantidad de emprendedores también del día a día, muchos de ellos, y no romanticemos el emprendimiento, son emprendedores de supervivencia, Miguel, personas que han perdido su empleo, que están en una situación de informalidad y que buscan sobrevivir, pues buscándose una suerte de solución a su problema económico con un emprendimiento de subsistencia. Ahora, ese empleo, ese emprendimiento de subsistencia tiene que encontrar oídos en el gobierno y en la asamblea para poder formalizarse, para poder tener facilidades e incentivos para crecer, porque es la única forma. Parafraseando a un líder español hace muchos años, la mejor política social que un país puede tener es la creación de empleo para sus ciudadanos. Efectivamente, esos son los grandes desafíos de lo que seguiremos hablando. A Juan Rivadeneira le comprometo, exdirector perfecto del exdirector en la Cámara de Industrias y Producción. Ahora, para concluir, en este ambiente positivo de gobernabilidad, ¿cómo lograr articular estas políticas desde las aspiraciones del sector empresarial, desde las decisiones del Ejecutivo y la implementación en esta Asamblea Nacional con solidez? Hablaba Juan Rivadeneira de 6 meses, ojalá pudiera extenderse más allá de las urgencias que hay para que haya esa estabilidad permanente. Solo le corrijo, Miguel ya me dio un cargo que no tengo, pero fue en la Cámara de Comercio de Quito, así que lo digo nada más para el récord. Pero dicho eso, a ver, es un tema de leyes, es un tema de reglamentos y es del tema constitucional. Estos 6 meses son van a ser determinantes para los próximos 3 años y medio. Y me parece que también va a ser de interés del presidente Noboa tener éxito estos primeros 6 meses que le permita consolidarlos o encontrar algo de frutos en los 3 años y medio que le restarían de mandato, porque aparte tiene la posibilidad de una reelección. En este caso, él podría tener una reelección adicional, lo cual pues me parece que le interesará, pensando en los tiempos políticos, hacer un buen desempeño para que eso pueda ocurrir. Claro, y si le va bien a él, le va bien al país. Absolutamente, Miguel, aquí ya no es un tema de las elecciones. Es un momento para decidir, pero ya la gestión debe ser un momento para unir, y creo que eso es muy importante, entender que las necesidades que tienen los ecuatorianos, Miguel, por ejemplo, temas que
por suerte ya dejamos de conversar en estos días, la dolarización. El 96% de ecuatorianos respalda con los ojos cerrados la dolarización. Y eso es muy importante. Ahora, lo que reste por ponerle el candado, que vaya en los temas constitucionales que van a haber en las reformas. En los temas laborales hay que hacer el ajuste, en los temas de seguridad social, en los temas productivos, pero además un tema, Miguel, ¿cómo hacerlo?, preguntaba usted, también escuchando a la sociedad civil. Hoy la sociedad civil está de alguna u otra forma también en una situación compleja. Muchos de la sociedad civil se ha visto afectada, creo yo, por esta reducción de los fondos que llegaban del exterior para cooperación internacional, que eso creo que ha afectado a buena parte de la sociedad civil en el mundo, pero también esos proyectos de sociedad civil que tenían temas productivos, temas de emprendimiento y temas, por ejemplo, de trabajo y de emprendimiento de mujeres. Entonces, eso el gobierno tiene que buscar una forma de recanalizar para que otro tipo de cooperación pueda ingresar y que pueda apoyar a ese tipo de emprendimientos, que son personas que realmente son la parte más débil de la cadena, porque finalmente los empresarios grandes, que tienen por supuesto una gran responsabilidad y tienen un gran desafío para salir adelante en Ecuador, tienen de alguna u otra forma una manera de encontrar una solución a los problemas y mantenerse en el tiempo. Pero pequeñas decisiones como este tema de los fondos internacionales puede afectar a pequeñas organizaciones, y de ellos hay que hacerse cargo también. Hay que pensar en la sociedad civil, y no digo con esto que el Estado tenga que financiar, sino reencauzar conversaciones para que otro tipo de cooperación pueda apoyar. Yo creo que la sociedad civil, el momento de la sociedad civil especializada, porque hay muchas organizaciones que saben de distintos temas y que pueden participar en este diálogo público-privado y mover este cauce que hemos hablado en esta entrevista, Miguel, este cauce que se ha creado entre el gobierno y entre el sector privado, por supuesto, para encontrarle un camino de solución trascendiendo ideología. Esto no es un problema de izquierda, de derecha, esto es de país, Miguel. La gente de la izquierda busca tanto empleo como la gente de la derecha, y eso hay que tenerlo claro. Ahora, él decía al comienzo y remarcó Juan Rivadeneira, hay que pasar de la instalación, en el caso del nuevo periodo del presidente y de la Asamblea Nacional, pasar a la gestión, a la concreción. ¿Cómo aprovechar el timing, el momento que pueda agilizarse estos procesos? Esto es ya en la materialización de la política pública, en el caso de los temas constitucionales, con la propuesta de reforma constitucional. ¿Qué tal si es que el día 24 de mayo nos llevamos ya a la sorpresa de que el presidente presenta un proyecto de reformas? Puede ser. Me parece que el presidente tendría interés, y lo dijo la jefa de bancada, de enviar proyectos urgentes en materia económica pronto. Esa inercia tenemos que darle, esa velocidad tenemos que darle las decisiones. Hay decisiones de decretos ejecutivos que pueden ocurrir, y hay un tema que no es menor, Miguel. También conocer cómo va a estar compuesto el gabinete ministerial del nuevo gobierno, de esta nueva etapa del presidente Noboa, porque eso también va a crear certezas y va a crear una suerte de espacio donde... Mensajes de confianza también. Y donde generar las conversaciones y la confianza por las personas que también puedan ser parte de aquellas oficinas públicas, de esos ministerios, y con quienes el sector privado pueda conversar precisamente para lograr estos acuerdos. Bien. Como siempre, muchas gracias a Juan Rivadeneira, consultor, ex ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, para abordar este tema. Juan, muy amable. Miguel, encantado, y un saludo a su audiencia. Muchas gracias. Antes de cerrar las entrevistas, les anuncio, ya viene el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Y recomendarles del programa Controversia, de Controversia en Escena, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV, este sábado 8 horas. Vamos a abordar un tema importante, precisamente, cuánto ayuda en sí de la última reforma laboral aprobada en la Asamblea Nacional, reforma parche, cuáles son los necesarios cambios que se requieren para facilitar la generación de fuentes de empleo, el futuro de la jubilación patronal, las nuevas perspectivas laborales en el Ecuador. Invitados, la doctora Yesae Navarrete, jurista y especialista en temas laborales, el señor Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, y el doctor Miguel Ángel Puente, abogado en temas laborales. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Volveremos a contribuir en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día, viene el segmento Clarito está. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos Clarito está.